Bien, buenas tardes, estimadas alumnas y alumnos. ¿Cómo están ustedes? Nos encontramos nuevamente en nuestras tardes de Derecho Civil en verano. Estos talleres que hemos escogido realizar durante esta época de enero, sea para recordar un poco, sea para actualizarnos, sea para aquellos que están preparando el grado, hacer un pequeño recordatorio, al menos tener algunos tips de lo que podemos ir compartiendo en esta clase. Para aquellos que están haciendo cursos de verano, bueno, también allí complementar algún contenido. Y para aquellos que son aventajados y vanguardistas, ¿ah? Que a lo mejor ya están preparando el próximo semestre. Por ahí algunas alumnas y alumnos de repente me dicen, profe, ¿qué libro podría leer para el próximo semestre? ¿Ah? Así que yo le hay algunas, bueno, reparto recomendaciones para todos aquellos que quieran avanzar, perfeccionar, indagar, aumentar sus conocimientos. Porque en el fondo, el fin que persigue el estudio en términos puros, no estoy hablando de los conocimientos que adquirimos para ir a aplicarlos en la práctica, sino que estoy hablando ahora como en términos puristas, ¿sí? A lo Kelsen, con su teoría pura. ¿No? Cuando uno conoce y se da cuenta que el universo es enorme, bueno, se va interesando cada vez más en distintos polos, no pulos, polos. Y esos polos son diferentes porque a veces uno indaga en aplicación y se va seguramente a la jurisprudencia, a veces en profundidad del conocimiento y va a la doctrina y amplía, no sé, a veces también en el conocimiento compartido, cuando lee las vidas de lo que han hecho otros en el pasado, ¿no? Interesante tema hablar del pasado, sobre todo hoy día que queremos analizar este tercer punto de la ley, que es la interpretación. Y fíjese que me llama la atención, precisamente porque que vamos a hablar de la interpretación hoy día, porque justo estaba leyendo una entrevista a Isabel Allende, la escritora, eh, debe ser una de las escritoras chilenas que más vende en el mundo, ¿cierto? Ha sido traducida a muchos idiomas y sus obras han sido llevadas al cine, en fin, es como nuestra top writer, nuestra escritora que está ahí siempre en la vanguardia. En Chile ha sido todo un tema la narrativa de Isabel Allende. Ustedes me imagino que a lo mejor por ahí los que son buenos para leer eh, han escuchado ahí en algún minuto cuando le correspondió el premio nacional en literatura. Fue un, ¿cómo se diría yo? ¿Cómo diríamos? Mucha crítica. eh, Hay una expresión muy chilena que se usa para esto. Se me olvidó. Bueno, ya me voy a acordar. Chaquetero, algo así, como tirarlo para abajo, así. Porque resulta que obviamente la crítica de ciertos autores nacionales es que su literatura es una literatura hecha para el comercio, en concepto de ellos, en concepto de ellos. En concepto de las personas que son buenas para leer, yo creo que no hay razón de que un escritor escriba para vender. Cuando uno lee un libro y le gusta, le da lo mismo si el escritor o la escritora lo hizo para vender o lo hizo para su público. Eso es irrelevante, en mi opinión. Esta es mi opinión también. En mi opinión es irrelevante. Uno lo lee porque el libro le gusta, porque el libro le es atractivo, porque el relato te motiva, te inspira. Qué encantadores esos libros que uno se llena de energía, se llena de propósitos. Cuando lo lee o sus frases son tan coincidentes muchas veces con lo que uno siente o con lo que uno piensa que uno termina, bueno,
congraciado con esa autora y ese autor, ¿cierto? Así que, pero bueno, cuando ella vino fue una crítica que ella incluso lo tomó con mucha broma, o sea, mejor no me hubiesen dado ninguna cosa si iba a saber que iba a causar tanta polémica. ¿Ah? Unas palabras así un poco llevándolo a lo liviano del tema. Pero leía una entrevista, porque está lanzando su libro Violeta se llama, es una novela, entiendo, inspirada en una mujer que ha vivido las dos pandemias. ¿Ah? Nace en una pandemia y al parecer, no leí más sobre el lanzamiento, muere en otra pandemia y en ese instante, en ese intertanto, no en ese instante, en ese intertanto, relata su visión de la vida. Esos libros son bonitos, ¿ah? Son bonitos cuando uno puede, de alguna manera, ir llevando la historia de la mano. ¿Ah? Saber cómo fue la vida en los 30, cómo fue en los 40, ¿ah? Porque al fin y al cabo a todos nos va a pasar y todos, a lo mejor si nos inspiráramos y escribiéramos, podríamos interpretar los hechos de nuestro tiempo. ¿Ah? Que es precisamente uno de los elementos de la interpretación, ¿cierto? El elemento histórico. La visión que tuvo el legislador y que lo llevó a dictar una normativa en un momento determinado. Piensen que los retiros van a pasar a la historia como la fórmula que encontró el país para proteger a la población más desvalida de una pandemia. A lo mejor esto no se vuelve a repetir nunca más porque ya no vamos a tener pandemias hacia el futuro. Invento, porque según la estadística dice que vamos a tener todavía muchas más. Pero supongamos que eso, bueno, ojalá Dios quiera no ocurriera, van a quedar como legislación que fue conteste con su tiempo. ¿Ah? Existió esta dinámica de generar retiros porque había una necesidad económica, un desempleo que llegó a números que no habíamos visto desde los años 80, ¿ah? Y las personas necesitadas de recursos, un Estado que tenía que controlar, obviamente, todo el gasto fiscal para no producir en lo que estamos, porque ya saben que el tema de la inflación precisamente es la consecuencia de un exceso de circulante dentro de la economía, en fin, una serie de elementos, ¿cierto? Entonces, la historia contada por la ley, la historia contada por los autores, por los escritores y las escritoras de su tiempo. Qué bonito. Ustedes también les va, a lo mejor yo tengo la seguridad de que entre todos aquellos que han sido alumnos míos y aquellos que de alguna manera siguen estos talleres, muchos deben tener alma de escritores y escritoras, ¿cierto? Ah, eso lo tengo absolutamente claro. Muchos seguramente han escrito sus poemas por allí, medianamente románticos, han escrito sus pequeños cuentos, sus novelas, ¿ah? Así que los animo a seguir con eso. ¿Mm? Pero ¿por qué es tan importante este comentario de la escritora? Porque resulta que al parecer hizo un comentario respecto de Neruda, por ahí se hicieron análisis de la obra de Neruda y en la obra Confieso que he vivido aparece descrita una violación. Entonces, dice ella, las feministas quieren eliminar a Neruda y de alguna manera hacerlo desaparecer de nuestra literatura nacional. Entonces, ella hace un comentario y dice, cuidado con la historia. ¿Ah? Dice, el hombre está fallado, todos estamos fallados, dice ella. ¿Ah? Y eso es así, pero otra cosa distinta es su obra. ¿Ah? Y creo que es pertinente a su reflexión en cuanto a que hay que hacer un distinto. ¿Ah? Hay que hacer un distinto. Y eso puede pasar en muchos órdenes de cosas. ¿Ah? Precisamente es lo que ella rescata, es el elemento histórico. ¿Ah? Dice, revisemos la historia, analicemos cuáles fueron los hierros, cuáles fueron las torpezas en el caso de esta descripción que aparece según los entendidos. Yo leí, confieso que he vivido hace muchos años, no recuerdo
esa parte del relato. Sí recuerdo lo de el relato de la madre de la culebra. Ah, wow, que a mí también me impresionó. Es un insecto que existe en la zona sur, que cuando uno lo ve se impresiona, porque es tremendamente grande, es un tipo de coleóptero, ¿ah? Muy, muy vistoso, que uno lo ve, muy grande y se impresiona cuando uno lo ve. Me recuerdo de ese relato que él hace porque me pasó exactamente lo mismo, pero no recuerdo este otro relato acerca de la violación. Entiendo que el elemento histórico, eh, rescatando las palabras para lo que nos toca conversar hoy día en temas de interpretación, es tremendamente importante, sobre todo en nuestra legislación. ¿Por qué? Nosotros hemos ido viendo aspectos de la ley, ¿cierto? Aspectos de su aplicación, aspectos de su aplicación en el tiempo, y hoy día vamos a ver lo que significa la interpretación. Entonces, interpretar desde ya el verbo que nosotros lo usamos hoy día, a lo mejor cotidianamente, en nuestras clases, y ustedes lo van a usar, pero todos los días en su ejercicio profesional, eh, yo diría, como saliendo un poco de la sala de clases y yendo al mundo de la realidad, la interpretación no es algo propio ni exclusivo del derecho. La interpretación es una actividad intelectual, o sea, es propio de toda persona. ¿Eh? Desde los más pequeñitos que cuando se les pregunta qué fue lo que pasó y cada uno de ellos tiene su propia versión de los hechos, sobre todo cuando viene la aproximación de la sanción de los padres por alguna maldad hecha. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros hablamos de interpretar, lo primero que tenemos que entender es que la interpretación no es una actividad única y exclusiva del derecho. Se interpreta como actividad cotidiana de cada ser que observa un hecho, está presente en un hecho, convive en una circunstancia, convive en un contexto y por lo tanto surge esta actividad intelectual, ¿cierto? Que es interpretar su realidad, su contexto en ese instante. ¿Por qué quise decir esto? A propósito del comentario que hacía la escritora, ¿cierto? Porque efectivamente, cuando nosotros, desde el punto de vista de la ley, procedemos a la interpretación, tenemos que tener presente y muy presente que la interpretación se va a ver influenciada en mayor o menor grado por el sujeto. Porque si bien podría ser una actividad normada, como ocurre en códigos chilenos, como el Código Civil chileno o como el Código Civil italiano del 42, pero también podría no ser una actividad reglada, como el Código Civil francés o el alemán. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que sea un sujeto el que va a proceder a la interpretación significa que en ese sujeto van a estar presentes sus convicciones, sus visiones, incluso podríamos decir sus circunstancias estructurales. ¿Qué quiero, digamos, plantear? Que a veces, incluso, por ejemplo, si ustedes colocan a un individuo que no tiene buena vista, la mayoría de los estudiantes de leyes salen con lentes. Yo reconozco que a mí los lentes me los dieron muchos años más tarde. De hecho, hoy día recién podría decir yo que estoy siendo más habitual para conducirlo, pero todavía no tengo ningún problema para leer. Y eso que ya tengo más años que Andrés Bello. Pero bueno, el punto es que cuando uno le pregunta en un juicio al testigo, ¿y usted qué vio? Ya, está bien. Hay unas circunstancias objetivas, había un vehículo, había un sujeto, había un árbol, había un poste, ¿cierto? Pero cuando empezamos a decir, bueno, pero la persona que estaba en la esquina, ¿era un hombre o una mujer? Vamos a depender de su capacidad visual. Y alguien va a decir, era un hombre.
Y a lo mejor no lo era porque era una niña que usaba a lo mejor el pelo corto, rapado. Entonces, es una interpretación. Él está de alguna manera visualizando la realidad, pero en esa visión de realidad está influyendo algo que es estructural, que es la capacidad visual que pueda tener el individuo a la hora de relatar, de presenciar el hecho. Entonces, ¿por qué, digamos, anticipo todo esto? Porque la interpretación es un tema no zanjado, es un tema de debate. Y a mí me gustaría que ustedes llegaran a esa conclusión, sobre todo los estudiantes de leyes, por una arista principal de las leyes, ¿ah? Que es la política. ¿Mm? Porque cuando lleguen allá a política, lo que les gusta a todos los que les gusta esta área de la política, por favor tengan claro que lo que van a expresar, lo que van a escribir, lo que van a relatar, lo que van a discursiar, es solo su visión, es su interpretación, es un punto de vista, no es la verdad. No tenemos opciones, no tenemos esa verdad. ¿Mm? Hay verdades que son a lo mejor desde el punto de vista científico inclusive discutible. Inclusive discutible. Piensen ustedes lo que significa el daltonismo. ¿Eh? Cuando uno dice, no, pero es que esto objetivamente es verde. Bueno, pero el individuo tiene daltonismo y para él la verdad es que no es verde. Supongamos, estoy hablando de la ignorancia, no conozco en detalle esta enfermedad que produce en la vista el ver colores diferentes. ¿Ah? Entonces, claramente, dirían los científicos, las personas ven de acuerdo a sus estructuras visuales en este caso. ¿No? Entonces, en derecho, por eso a mí me gusta esta unidad, porque lleva al alumno, debiera llevarlo al alumno, a entender que siempre la interpretación que haga es un punto de vista. Porque a mí me toca ver a veces cómo se ofuscan en las discusiones. No, porque debió ser esto, es que el fallo debió ir hacia allá, es que el fallo debió, es que el juez debió interpretar esto, es que el juez debió interpretar esto otro. O los alegatos, yo he ido al corte, o sea, yo todavía me acuerdo, años atrás, yo era chico en el mundo de los abogados, cuando yo habiendo hecho mi alegato, porque yo iba por el recurrente, y mi colega, que era un hombre ya mayor en esa época, miraba y se reía de mi alegato y miraba. Yo decía, ¿qué está haciendo este individuo? Yo estoy presentando una interpretación de los hechos del caso, de acuerdo que era una tercería, ¿no? Que yo alegaba en la corte. Y según él, todo lo que yo decía era nada que ver o nada relacionado con la verdad de los hechos establecidos en el proceso. Entonces, siempre consideré que aquello fue una falta de respeto. Yo era todavía, a lo mejor, muy pequeño, no tenía las herramientas o la experiencia para haberme, a lo mejor, dispuesto después del alegato y haberle dicho, colega, ¿algún problema? ¿Ah? No tenía eso, simplemente terminaron los alegatos y yo después me fui. Igual revoqué parcialmente, ¿tá? A pesar de su risa, igual revoqué parcialmente. Entonces, cuando uno entiende que lo que uno tiene al interpretar la ley, al interpretar los hechos, interpretar la ley, interpretar los hechos, y de los hechos el contexto, una cosa inclusive, ¿ah? Como cuando uno interpreta, por ejemplo, una obra de arte. Piensen ustedes en la discusión sobre lo que podría ser un plagio, algo que a los estudiantes se les hace ver de manera muy temprana en el derecho, ¿cierto? Un plagio. Muchas veces la discusión es netamente interpretativa. No, pero es que usted dice que efectivamente esto representa una copia de un título que está protegido por la propiedad intelectual. Pero en música, sobre todo, por ejemplo, ¿cuántos compases deben darse para que en definitiva se produzca la copia? En literatura, ¿cuántas líneas, cuántos párrafos? En la ciencia,
la idea, eso es mucho más complejo. Cuando sobre todo se establecen ahí o se transcriben en las memorias, en las investigaciones, ideas y dicen, no, esta idea en la forma ya está planteada por otro autor. Usted está copiando, así que tiene que citar. No, pero es que esto se me ocurrió a mí. Es como por ahí algún día alguien, no me recuerdo quién, no sé si fue alumna o no, eh, hablábamos de los boleros de Luis Miguel. No, pero esos sí son de Luis Miguel. Y habían sido escritos hace 50 años antes por Manzanero, por, no sé, Lucho Gatica, Pedro Vargas, que han sido canciones, en este caso eran boleros tomados de autores antiguos, de cantantes antiguos, que fueron cantados por Luis Miguel. Y la gente creía que eran de Luis Miguel. Y porfiaban en eso. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno efectivamente plantea la interpretación, sea humilde. Es un punto de vista. Lo presentará en su demanda, interpretará los hechos, interpretará el derecho, sustentará su escrito y lo presentará. Y por eso Couture tiene mucha razón en su decálogo del abogado, cuando dice, tolera la verdad del otro como quieres que toleren tu verdad. Es muy sabio eso. Es muy sabio. ¿Por qué? Porque a veces los estudiantes de ley, y aquí soy de casa, estoy hablando para nosotros, no para las otras personas que están fuera del mundo, para nosotros, ustedes y yo que son estudiantes, yo también sigo estudiando, así que somos todos estudiantes, tengamos claro eso. Lo que nosotros vamos a presentar es una verdad del caso. Por eso, cuando vayan a juicio, esto suele pasar en el momento en que a veces a uno le toca discutir, previo a entrar a la audiencia, le dice al colega, conversemos por si hay una posibilidad de arreglo, y el colega empieza, no, pero es que tu cliente hizo esto. Entonces yo siempre, mi contestación así como suave, porque yo también quiero llegar a un acuerdo, yo le digo, pero es que mira, si tú me pides todo lo que está en la demanda, entonces obviamente no estamos negociando. Si vamos a negociar, tú tienes que estar dispuesto a renunciar y yo también voy a renunciar de mi parte. Y entonces sí podemos llegar a un acuerdo. Pero si tú me pides todo, entonces, por eso uno tiene que, de alguna manera, fundamentar muy bien su petición, pero estar dispuesto de esos fundamentos, a decir cuáles podrían ustedes eliminar. Un poco lo que postula el estilo de negociación Harvard, para que no sea todo win to lose, es decir, que aquí una sola parte gana y el otro pierde absolutamente, porque le aseguro que el que pierde ha quedado con tanta rabia que lo va a demandar nuevamente. Así que a tenerlo presente. Pero en eso estamos en el concepto de la interpretación, ¿cierto? Y lo que hemos hecho ahora es analizar esta importancia. ¿Por qué entonces nosotros debemos primero siempre estar en esta actividad intelectual de interpretar, y cuando interpretemos sabemos que no tenemos un punto de vista, o sea, no tenemos una narración como resultado que es la verdad, sino que lo que tenemos es la expresión de un punto de vista al cual llego luego de recurrir a ciertos métodos. Ese es el punto, a ciertos métodos. Ahora, si uno mirara, hay un cable aquí, por eso miro hacia abajo. Si uno indagara en el concepto de interpretación, desde ya podría entrar en el conflicto. Porque lo que se nos suele enseñar es que interpretar es buscar el verdadero sentido y alcance de, y me detengo ahí, porque si vamos a derecho, decimos de la ley, de un hecho, de una cosa. Pero si nos quedamos fuera podría ser más, podríamos estar en más campos de la interpretación. Pero nosotros estamos buscando siempre, al interpretar, el verdadero sentido y alcance. Cuando hablamos de la ley,
está arreglado. Cuando hablamos de los hechos cambian un poco las circunstancias, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de la interpretación de la ley y decimos consiste en buscar el verdadero sentido y alcance, estamos diciendo dos cosas, ¿cierto? Estamos diciendo qué se quiere decir y a qué se va a aplicar aquello que queremos decir. De ahí entonces que cuando uno en el fondo interpreta, busca, por un lado, explicar, dar sentido, dar sentido. ¿Qué habrá querido decirle el legislador cuando dijo demente, cuando dijo tenencia responsable, cuando dijo tercer retiro? ¿Qué habrá querido decir el legislador? ¿Cierto? Son expresiones que utiliza el legislador cuando va redactando su ley. Ahora, por ejemplo, con la ley que va a entrar en vigencia, que modifica la ley de matrimonio civil, la ley de matrimonio igualitario, cambió toda la terminología de los padres. Ahora ya no vamos a usar la expresión padre, lo habíamos comentado en clases anteriores, sino que vamos a utilizar la expresión progenitores. ¿Ven? ¿Por qué tuvo que cambiarla? Porque al decir la expresión padres, primero era genérico, venía de padre, lo que significaba que en algún minuto se hubiese dicho padres, entonces, ¿qué pasa con aquellos matrimonios igualitarios donde hay dos mamás? ¿Tendría que decir madres? Entonces, para evitar que se produjera ese tipo de interpretación y que en algunos casos quedara fuera la expresión, porque el código usaba muchas veces la expresión padres, pero al reformarse la ley iba a quedar como genérica, porque iba a quedar solo para aquellos casos en que se tratara de dos papás varones, pero no cuando hubiera dos mamás. Entonces, claramente había un tema. Y también, por ejemplo, en aquellos casos en los que se autoriza o se permite la fertilización asistida, que también iba a generar conflicto. Entonces, se prefirió, se cambió técnicamente, que es lo correcto, utilizar la expresión progenitores. Porque así sabemos que los progenitores pueden ser papá, mamá, dos mamás, dos papás. Estamos hablando desde el punto de vista legal, no estamos hablando desde el punto de vista biológico, que tiene otras muchas implicancias, que eso ya resorte de la medicina. Ahí tiene que ver, por ahí se han dado casos de dos papás que buscan tratar de que efectivamente los niños que vayan a nacer sean hermanos, así que solo una mamá, no sé, ahí sé que hay varias posibilidades. En el caso de las mamás, como que se simplifica porque el óvulo puede ser de una de las mamás e implantado en el útero de la otra mamá. Entonces, ambas comparten el hijo. En el caso de los varones es un poco más complejo, pero también se han intentado fórmulas. Entonces, eso es biológico, eso es la ciencia de la medicina. En el derecho, progenitores es la expresión que se va a utilizar. Ahora, decimos nosotros que lo que buscamos entonces cuando interpretamos es buscar el verdadero sentido y alcance de la ley, porque a lo mejor queremos explicar cómo podría ocurrir en una clase en derecho, ¿no? En derecho, que es lo que se suele llamar interpretación doctrinaria, que no tiene valor vinculante, salvo que ustedes saben que cuando la interpretación doctrinaria alcanza cierto respeto por el nivel de convicción, por el nivel de fundamentación que tiene la interpretación, luego la hace suya la jurisprudencia y lo transforma en norma aplicada cuando dicta sentencia, ¿cierto? La sentencia funda su fallo en opiniones de los autores que han hecho interpretación de la ley. La interpretación doctrinaria pasa a la interpretación judicial y de la interpretación judicial se vuelve interpretación obligatoria, como ocurre ahí en el artículo 3, inciso segundo. Ahora,
si es el legislador el que hace la interpretación, lo que llamamos la interpretación legal o auténtica, o de autor, podríamos decir, que está ahí en el inciso primero del mismo artículo 3, solo toca al legislador interpretar de modo generalmente obligatorio. Bueno, tenemos distintos tipos de interpretación que están buscando en algún minuto en la doctrinaria explicar. Pero si nosotros queremos, si ustedes, por ejemplo, fueran las juezas, fueran los jueces en un caso, ustedes necesitan interpretar, pero para aplicar. Entonces también podrían entrar en esa función, por decirlo así, de la interpretación. Bueno, ahí tenemos entonces que desde el solo concepto, es de buscar el verdadero sentido y alcance de una ley, podemos buscarlo ya sea para hacer una explicación, escribirla, narrarla, comentarla en un seminario, en una exposición, pero también puede ser porque queremos aplicarla. Uno podría pensar que el único que aplica es el juez, pero bueno, eso de partida no es así, porque cuando usted redacta su demanda, cuenta los hechos, lo que trata de hacer es que esos hechos queden subsumidos en una norma jurídica, y para eso interpreta que esa ley es la que se aplica a su caso y le da la razón a su caso. Así que también interpretamos. La única diferencia está que la interpretación que nosotros le damos a los hechos que sirven de fundamento a nuestra demanda solo va a ser vinculante, obligatoria, en la medida que el juez se haga parte de esa interpretación y la utilice en su fallo y falle en conformidad a esa interpretación. Así que eso es lo que buscamos siempre todos los profesionales que litigamos. Por eso les decía yo que para mí es tremendamente fundamental el que los alumnos aprendan no solo los contenidos que tienen que ver con la interpretación, sino la mecánica de interpretar. ¿Cómo interpretar para que la ley se aplique perfectamente a mi caso y mi caso sea acogido en base a esa interpretación por el juez? Ese es el punto. ¿Ven? Entonces, apréndanlo bien, estudienlo bien y aprendan esta mecánica. Mecánica, sí podríamos decir. La mecánica es cuando se hace habitual, pero primero internalícenlo, que tienen que saber interpretar para que esa interpretación los acompañe hasta el fallo. Ahora, les decía yo que puede ser el juez el que interpreta, puede ser el agente, en este minuto, abogadas, abogados que están allí en el medio, en el foro, como se suele decir, tratando de que sus casos sean acogidos. Puede ser ciertos, piensen ustedes en todo lo que significan los funcionarios del Estado. Los funcionarios del Estado, tomando el principio de derecho público, que en derecho público solo se puede hacer aquello que está permitido, tienen un campo de interpretación de la ley absolutamente acotado. Absolutamente acotado. Tienen la obligación de cumplir la ley prácticamente de una manera muy literal. Aquí dice que el funcionario no puede usar el auto fiscal para fines personales. Señor, aquí yo lo voy a interpretar como dice la ley. Si usted piensa que para llegar a su oficina del ministerio primero tiene que pasar a dejar a sus hijos al colegio porque es su deber como padre y el deber de padre está antes que los deberes del Estado, pues le digo que no, porque es derecho público y aquí interpretamos de manera estricta. ¿Es labor de usted dejar a sus hijos en el colegio en términos de cargo de ministro? No, no lo es. Entonces, señor, lo siento, como dice la canción. Así que va a tener que levantarse más temprano, ir a dejar a los niños al colegio en su propio vehículo, regresa a su casa y ahí tomará el auto fiscal y se irá al ministerio. Por ahí yo tenía un profe que era contralor regional, así que en derecho administrativo fui formado de esa manera. No se puede usar para ningún otro fin. La ley
en derecho público se interpreta de manera muy literal desde ese punto de vista. Pero bueno, ahí tenemos entonces este punto. Ahora, por ahí me tocó en alguna oportunidad, en un grado, preguntar acerca de los elementos de interpretación. Por ejemplo, a donde no se perdona en teoría de la ley. En el curso de teoría de la ley yo no perdono que el alumno no maneje los elementos de interpretación. ¿Ah? En un grado uno puede llevarlos más a la aplicación. ¿Ah? Cuando uno le pregunta al alumno frente a un caso concreto, ¿qué interpretación está haciendo el juez si recurre a este elemento? Está yéndose a la historia, está yéndose a lo lógico, a lo gramatical. En fin, eso es lo que nosotros conocemos como elementos de interpretación. Al tener nosotros en el Código Civil chileno elementos de interpretación que ustedes lo conocen muy bien porque están ahí en el artículo 19 al 24, de inmediato lo que estamos diciendo es que nuestro código optó por una interpretación reglada, lo que dije al comienzo de la clase. Cuando uno habla de interpretación reglada, lo que está diciendo es que al intérprete, generalmente al juez, no al único, se le están dando las directrices por las cuales debe acogerse a interpretar la ley. Como decía recién, el Código Civil chileno sigue esa regla, el Código Civil italiano del 42, que es uno de los códigos civiles importantes también de Europa, también sigue esa regla, buscando siempre antecedentes hacia atrás, aun cuando el Código Civil italiano es más joven que el nuestro. Pero, en cambio, el Código Civil francés, que fue, digamos, el padre literario del Código Civil chileno, entre otras fuentes, ya saben que no fue la única, pero no tenía reglas de interpretación. Por ahí Alessandri dice que encuentra que, en definitiva, con eso se evita, de alguna manera, darle cierta... No lo llama libertad, no lo llama Alessandri libertad, pero como que habla de la complejidad del proceso. Entonces prefiere que el intérprete tenga reglas claras para poder llevar adelante el proceso. No así lo que ocurrió en Francia. Pero la interpretación de los franceses en ese sentido no es así, no va por ahí. Porque en verdad los franceses, y yo digo en verdad, hablando de la verdad, en la opinión que yo sigo, me corrijo, que si mal no recuerdo es de don Claudio Illanes, en su libro de la interpretación jurídica. Allá el tema era no darle ninguna posibilidad al juez de que se transforme en un sucesor del monarca. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerden que el Código Civil, entre otros efectos de la Revolución Francesa, responde al rechazo al absolutismo francés. Ya no se quería nunca más el capricho de un rey, como fueron todos los monarcas absolutos, hasta Luis XVI, que por supuesto le costó la cabeza a él y a su familia. Entonces, ¿qué era lo que se quería? Que si se daban reglas de interpretación, entonces el juez se iba a creer como un poquito dueño de la ley para guiar el camino del resultado interpretativo. No, señor. La ley se le impone a usted aplique la ley como texto y punto. No querían que el juez se transformara en un segundo rey absoluto. Lo que querían era que la reina absoluta fuera solo la ley. Por eso, cuando se indaga en el origen de estas normas del 19 al 24, dice el mismo Claudio Illanes, se encuentran allá en el Código de Luisiana, en Estados Unidos. ¿Ven? Nada que ver con la Francia, sino que en Estados Unidos, allá con el Código de Luisiana, porque que es un código de 1834, por allí, de allí habría tomado Bello las normas que transformó en el 19 al 24. Y que ustedes conocen muy bien, porque ahí está el elemento gramatical, el elemento histórico
el elemento lógico y el elemento sistemático, ¿no? Como elementos. Al final, en el 19, número 24, se agregan los principios, que lo vimos en algún minuto, ¿cierto? Espíritu general de la legislación y la equidad natural, ¿no? Que para algunos ambos elementos son elementos residuales. Primero se aplican del 19 al 24, o sea, en este caso del 19, 20, 21, 22, porque ahí están los elementos. Al último se aplican los principios y la equidad. Eso también ha sido discutido. ¿Cuál es el orden de interpretación con el que se aplican a estos elementos? Bueno, pero si uno ve, Alexander, por ejemplo, habla de que a uno llega a la conclusión, dice él, que lo gramatical y lo lógico. ¿Por qué? Porque el artículo 19, lo primero que dice, que no debemos desatender a el literal, el sentido, la letra de la ley, so pretexto de consultar su espíritu. No se desatenderá a el tenor de la ley a pretexto de consultar su espíritu. ¿Por qué? Porque lo que está marcando como iniciativa de código es que no se me desapegue del elemento gramatical. Lo gramatical, la litera de la ley es lo fundamental. Pero ¿qué pasa si falla la letra de la ley? Porque el mismo 19 parte diciendo, dice, cuando el sentido de la ley es claro. ¿No? Peñailillo decía, ¿y cuándo es oscuro? Es una buena pregunta. Porque el legislador, recuerden que el legislador norma. Entonces dice, cuando el sentido de la ley es claro. ¿Y cuándo es claro? O sea, perdón, ¿cuándo no es claro? Cuando es oscuro. Y entonces interpretamos cuando es oscuro. Podría ser. El problema es cuando es oscuro. Cuando no lo entiendes tú, cuando no lo entiendo yo, cuando no lo entiende el juez, cuando no lo entiende el funcionario, ¿cuándo? O sea, en toda esta parte, según algunos, estamos hablando de reglas que incluso ni siquiera debieron estar en el código, porque son aspectos de reglas de lenguaje. Y otros dicen que debieron estar en el código y muy bien, y que deberían tener aplicación general. Por tanto, incluso deberían ser, a lo mejor, reglas constitucionales. Y otros dicen que no, que las reglas de interpretación deben ser por cada código, porque cada ley tiene sus propias normas o su propio sentido. Algo por lo que pelearon mucho los tributaristas. ¿Ah? Porque la obligación tributaria siempre se interpretaba en base a estas reglas. Y los tributaristas peleaban y peleaban que no se puede interpretar así. Hasta que al final consiguieron su propia jurisdicción, sus propias reglas de interpretación y se han ido modificando. Y las disciplinas del derecho han ido tomando otros campos, sobre todo cuando los principios han ido alterando todas estas reglas de orden privado. Así que tampoco esto es tan feliz como se suele decir. No hay acuerdo. Así que olvídense de creer que tienen una postura. Por eso en el lenguaje también es tan importante decir, mira, no comparto tu opinión, no comparto tu interpretación. Y no decir, estás equivocado. Porque para decir, estás equivocado, significa que yo, por alguna razón divina, tengo el poder de la verdad. Y si tienen la razón divina y tienen ese contacto con Dios, me contactan entonces porque también querría tener. ¿Ah? Yo lucho por tener una comunicación estrecha con Dios, pero que cuesta. Que cuesta. De repente me manda señales, tengo que estarla interpretando con el 19 al 24. Pero bueno, tenemos el 19. Pero en el elemento gramatical no solo tenemos el 19, tenemos 19, 20 y 21. Porque el 19 nos dice, no desatiende el tenor literal. Y 20 y 21 nos dice, el sentido de la ley es el sentido natural y obvio, es el sentido que le da el legislador, es el sentido que le da la ciencia, oficio, arte. 3 posibilidades. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el sentido natural y obvio? Algunos dicen Diccionario Real Academia Española, otros dicen simplemente lo cotidiano. El sentido que le da el legislador.
que ahí están dos, que haya tomado la palabra en un sentido contextualizado la ley o que la haya definido, ¿cierto? Como por ejemplo cuando define tradición. Uno no puede utilizar la palabra en su sentido natural y obvio porque en el código la palabra tradición está definida, ¿cierto? Está definido la mala fe en el fraude pauliano, 670, 2468. Entonces, claramente pueden tener distinta significación en el diccionario, en el lenguaje cotidiano, en las palabras definidas por el legislador y por último las palabras definidas por las ciencias, por las artes, en las que uno va encontrando diferentes. Por ejemplo, la demencia que ya ahora ha entrado el legislador a pronunciarse acerca de la demencia, por ejemplo, en las leyes que regulan todo lo relativo a las pensiones de invalidez, que tienen que ver, por ejemplo, con ciertos trastornos de orden mental, la ley que reguló la discapacidad, también hay una referencia a ella. Entonces, de a poquito el legislador trata de ir asimilando también expresiones que provienen del mundo de la ciencia, para que decir en el mundo de la construcción. Nosotros tenemos una ley general de urbanismo y construcción y una ordenanza general de urbanismo y construcción. Yo no sé si ahí se definirá clavo, porque no he llegado hasta eso. Me han tocado ahí algunas cosas tangenciales por ahí a nuestro colega de... No lo voy a decir porque no me ayudó en este punto. Así que vaya el mensaje para la ley de protección la ley general de urbanismo y construcción, que ahí yo necesitaba saber un poco algunos aspectos relativos a las construcciones. Cuando una construcción es hechiza, cuando no lo es, qué significan los metros, en fin, palabras que todo el mundo de la construcción define y que, bueno, la ley tiene que tomar en algunos casos. ¿Ven? Entonces, todo eso nos va sirviendo como elemento gramatical. Por eso es tremendamente importante. Nosotros, antes de que entraran en vigencia la ley que cambió, la de cambio de nombres y apellidos, la última ley que permite la alteración, la ley sobre identidad de género, no teníamos referencia al nombre. Pero ahora, por ejemplo, la ley de identidad de género y ahora con la nueva ley que introdujo la alteración en el orden de los apellidos, se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque se introdujo allí si mal no recuerdo, un 58 bis al Código Civil y por tanto ahora el nombre está definido. Antes no estaba definido. Ustedes saben que el nombre es un atributo de la personalidad, pues ahora sí está definido. Lo vamos a ver lo vamos a ver seguramente en talleres futuros cuando analicemos precisamente este atributo de la personalidad que hoy día está muy de moda durante este verano, ya que entró en vigencia la ley que permite modificar el orden de los apellidos. Bueno, todas son definiciones, todas son palabras, porque el recurso del legislador es la palabra. Después llegaremos al método. Bueno, en cuanto al elemento histórico, aquí consiste en buscar el verdadero sentido y alcance recurriendo a la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Y ese es un punto relevante. ¿Por qué? Porque recurrir al establecimiento de la historia, a la historia fidedigna del establecimiento de la ley, conlleva el decir, ¿qué es la historia? La historia es la que cuentan los científicos, aquella que tiene un método, que tiene principios, que ocupa reglas, o simplemente el legislador quiso referir el contexto en el que la ley se generó. Aquí para nosotros hoy día es un gran desafío, sobre todo en materia civil, porque cuando uno dice la historia, si yo voy a la historia de los 3 retiros, me voy a ir a los últimos 2 años, pero cuando me voy a la historia del Código Civil, me estoy yendo 160 años hacia el pasado. Entonces uno podría considerar que es legítimo, que es justo, que es adecuado, que es idóneo ir a qué quiso decir el legislador en 1857.
Entonces, para nosotros es una complejidad, porque alguien podría decir, es absurdo que sigamos interpretando el código de acuerdo a lo que quería decir el Congreso de aquellos años. Miro a los gringos con el sistema de precedentes. Y resulta que todavía hay jueces que fallan basado en un precedente del año, como le pasó a Boris Johnson en Inglaterra, para cuando le tocó ahí disolver el Parlamento para una elección, ocuparon un fallo de un tribunal inglés como el año 1600. Entonces, ¿es malo o es bueno? Cuando veamos el método, que ya lo vamos a ver en nuestro próximo taller, porque ya nos vamos quedando sin hora para terminar este taller, terminemos los elementos, ahí vamos a ver. Pero al menos el Código Civil ahí en el artículo 19, cuando habla de la historia, habla de historia fidedigna, y la expresión fidedigna, dice Peñailillo, es la que uno tiene que interpretar. Historia científica, historia de contexto, circunstancia, actas, mensaje, moción, huelgas, contexto histórico. Imagínense, alguien podría decir que el contexto histórico de los retiros es precisamente toda la efervescencia social post 18 de octubre. El contexto histórico de lo que va a ser la convención, el proyecto de constitución. El proyecto de constitución tiene un contexto. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Basado en las discusiones que hoy día se están sosteniendo al interior de la convención, o vamos a tomar el contexto que generó la discusión. Interesante, ¿cierto? Bueno, en cuanto al elemento lógico, aquí siempre partiendo con esta misma introducción, consiste en buscar el verdadero sentido y alcance de la ley de tal manera que el resultado sea un todo coherente. ¿Por qué? Porque se entiende que el legislador utiliza de manera correcta el lenguaje, que es la lógica. Ustedes saben que la lógica es el arte de la corrección del lenguaje, por decirlo en términos así muy sencillos, no como hablan los lógicos que son expertos, ¿cierto? ¿Ah? La utilización correcta del lenguaje. Entonces se parte de la base que el legislador siempre utiliza correctamente el lenguaje, aunque yo creo que tomando en cuenta nuestro Congreso, el actual, no sé, que ya están dados al copiar y pegar. ¿No? Bueno, si tenemos un todo coherente, ahí tenemos el artículo 21, 22, inciso primero, ¿cierto? En el artículo 22, inciso primero, está la referencia que los pasajes oscuros tienen que o se pueden interpretar acudiendo a las otras disposiciones de la misma ley. Entonces, uno toma la ley completa, inventemos la ley de matrimonio civil, 19.947, e interpreta todo, sus articulados, no, pero es que esto tiene que ser compatible, el artículo 54 que habla del divorcio, lo tiene que ser compatible con el artículo primero y el artículo segundo que hablan de la familia, núcleo fundamental. Bueno, ¿cómo hacemos que el resultado interpretativo sea lógico, coherente y que no tenga contradicciones en sí misma la ley? Que es lo mismo aplicado en el elemento sistemático, porque aquí buscamos el verdadero sentido y alcance de una ley de tal manera que el resultado interpretativo sea un todo coherente, armónico y sistemático. Y en este caso recurrimos o podemos recurrir para interpretar a otras leyes, como dice el 22 inciso segundo, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Entonces, si versan sobre el mismo asunto, podemos usarla. Por eso, cuando hablamos de la omisión de las reglas de formación de consentimiento en materia del Código Civil, recurrimos al Código de Comercio. Tenemos dos leyes y el resultado interpretativo hace que el sistema sea coherente, lógico, armónico, sistemático, carente de contradicciones, que es lo fundamental. Un sistema que tiene contradicciones, obvio que es un sistema mal diseñado, es un ordenamiento jurídico torpe cuando tiene contradicciones. Se han dado
y se siguen dando obviamente porque el legislador está empeñado en cada vez sacar más leyes, más leyes, más leyes. Por tanto, la posibilidad del error es enorme. Si ustedes han ido observando en la convención, yo por ahí estaba preparando un material para los alumnos de introducción al derecho, hay un sinnúmero de iniciativas. Yo elegí una que es por ahí el derecho al olvido, en materia de información que consta en las redes, en el Internet. Entonces uno dice, todo esto se está dando. O sea, de hecho, esta iniciativa es como la 4700. Entonces, el enjambre legislativo es enorme. Por tanto, la posibilidad de contradicción también. Juegan allí las reglas de interpretación. ¿Cómo hacer que el resultado interpretativo, cuando tengo dos leyes que son contradictorias, lleguen a un resultado lógico, coherente, armónico? Bien, bien, no quiero excederme más para que los videos no resulten tan pesados. El próximo taller será seguramente el último de interpretación, pero todavía nos queda ver ahí los métodos y otras cositas más para terminar entonces, y seguramente terminaremos con eso los talleres del verano, porque después tengo que tomar un par de días de vacaciones también. Ya veremos entonces cómo después se retoma. Bien, pues, así que a cuidarse mucho. Hoy día los contagios, 24.000 y algo. No voy a decir la cifra bonita de la Teletón, sino que voy a decir esta cifra dolorosa de los contagios, 24.000 y algo. Así que cuidarse, seguir cuidándose, porque lo que queremos es que si nosotros nos cuidamos, las UCI están con menos gente. No hay que ser ese pensamiento, no crean que este cuidarse es un pensamiento egoísta, no, es un pensamiento porque si nosotros nos cuidamos, hay menos gente que está llegando a los hospitales y las UCIs y el personal médico que está bastante cansado puede tener cierto alivio. Entonces, si nosotros les aliviamos la tarea, estamos haciéndole un bien a los demás, estamos haciendo lo que hemos tratado de siempre de impulsar en nuestras clases y en estos talleres. La obra no es por nosotros, la obra es para colaborar con los otros. Para eso se nos ha dado la vida, para colaborar también con los demás. Así que si tenemos este pequeño esfuerzo, a lo mejor podemos hacer que haya menos recursos médicos empleados y pueda haber también un poco de descanso en ese sentido. Así que a cuidarse mucho y nos vemos en el próximo taller. Chau, chau.